Una noticia que nos preocupa porque hay un proyecto del gobierno que dice que este mes pondrá en marcha una fuerza de despliegue rápido para que las 3 ramas de las Fuerzas Armadas sirvan de apoyo logístico para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Vamos a charlar sobre este tema con el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Bien, un gusto en escuchar. Leopoldo, ¿la Argentina corre riesgos? Sí, la Argentina corre riesgos porque tenemos un gobierno que todos los días está generando un clima creciente de violencia institucional. El mayor riesgo para la Argentina hoy es el propio gobierno. Nos quieren meter de prepo en un conflicto internacional al que la región, no solamente la Argentina, es ajena, como es el conflicto de Medio Oriente. Inventan enemigos internos, quieren crear una figura de un enemigo interno donde meten todo, meten los mapuches, la oposición, los sindicatos que protestan, y además, bueno, han dejado una saga en su gestión, sobre todo en este último año donde se ha ido incrementando esa violencia institucional, que es realmente preocupante, que nos puede llevar a una especie de terrorismo de Estado sin capucha. 2 chicos muertos en el sur como consecuencia de operativos de fuerzas de seguridad, represión indiscriminada en la última marcha cuando la gente salió a las calles para protestar contra la ley de saqueo a los cuidados. 6 personas perdieron el ojo como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad. Bueno, todo esto del gatillo fácil, avalado por el presidente de la Nación, que terminó, en esa balacera infernal en la esquina de Corrientes y Libertad a las 4 de la tarde, donde pudo haber habido una masacre, porque las fuerzas de seguridad no actuaron con la prevención y la sensatez que hay que actuar en un episodio de ese tipo cuando hay tanta gente transitando. Una jueza herida que estuvo a punto de morir porque la bala le pasó muy cerca de la femoral, otro empleado judicial herido, un operativo fracasado porque al final de los 3 delincuentes capturaron uno solo y para eso hirieron un montón de gente y pusieron en riesgo la vida de cientos de ciudadanos que transitaban el centro de la capital. En fin, la lista es larguísima y la verdad es que estamos en un momento muy complejo. A eso le podés agregar la persecución a la oposición, denuncias que nunca se hicieron contra los diputados de la oposición por parte del propio gobierno, en fin, censuras a los medios periodísticos que eran, digamos, opositores al gobierno, a través de la AFIP apretándolos para hacerlos caer en situación de quiebra. Es un problema muy serio el que estamos atravesando los argentinos. Moró, y como si esto fuera poco, digo, ahora lo quieren llevar a usted a la justicia por las declaraciones que hizo contra el diputado Waldo Wolf de Cambiemos, que usted dice que pertenece al Mossad. Sí, están vinculados al operativo por un lado siniestro y por el otro lado ridículo el caso Nisman, que es un invento de los tantos que se hicieron durante el último tramo del gobierno de Cristina Kirchner con el objeto de deteriorar a ese gobierno y abrirle el camino al triunfo de Macri. Un episodio en el que están por detrás los fondos buitres, reitero, los intereses de un conflicto que la Argentina siempre eludió y que cuando se metió terminó en situaciones trágicas, porque en la década del 90, cuando Menem dispone enviar 2 barcos al Golfo Pérsico para participar del conflicto, bueno, eso terminó como terminó precisamente después con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Entonces, por eso digo, estamos frente a un gobierno
es irresponsable en el manejo de la vida y de la integridad física de los ciudadanos, y que está tomándole el gustito a la represión. A medida que los conflictos sociales van creciendo, también va creciendo esta actitud represiva. Como el gobierno no tiene nada para ofrecerle a la gente, nada, en materia económica y social, no hay nada que pueda decirse que ha beneficiado a la gente, trata de cambiar la agenda y imponer una agenda de violencia. Moro, ¿usted está al tanto, vio esta decisión de que Gendarmería pasa al ataque, no solo por las represiones, sino porque ahora acusan de falso testimonio a varias personas que han participado en el caso de Santiago Maldonado? Sí, es todo intimidación. Tratan de doblegar a los diputados, a los dirigentes sindicales, y por supuesto doblegar a la gente, meterle miedo, que la gente no hable en contra del gobierno en el trabajo, que borre sus Twitter, que no haga comentarios en el Facebook. En realidad no es que quieren silenciar a dirigentes, quieren silenciar a la sociedad. Una sociedad que cada día se muestra más disconforme con lo que está sucediendo, y no es para menos. Sí. Es víctima de tarifazos ya ni siquiera anuales, sino semanales. La situación de la mayoría de los argentinos es desesperante, de los trabajadores, de los cuentapropistas, incluso de los propios profesionales, Sí. de los comerciantes. Ahí cerca de Merlo, en Luján, la cooperativa eléctrica tiene registrado 3.000 comercios. Sí. La última factura de electricidad la pagaron solamente 800, 2.200 no pudieron pagarla. Entonces, a medida que esa protesta crece y se extiende, el gobierno extiende la intimidación, la criminalización de los opositores, de los jóvenes. Entonces, bueno, después eso genera consecuencias. Las fuerzas de seguridad son siempre las mismas, gendarmería, policía, etcétera. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es el gobierno. Leopoldo, La manera de conducir políticamente. Sí. Leopoldo, el gobierno denunció el pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Y ahora pretende impulsar esta medida, esta idea de que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. La pregunta es, ¿corremos riesgo, estamos al borde de que en la Argentina vuelva a aparecer una especie de neo AAA? Estamos en riesgo de que haya una situación de descontrol, de desquicio, del que no estamos lejos, donde las fuerzas de seguridad, y en este caso si se involucrara a las Fuerzas Armadas, empezaran a tener comportamientos parecidos al pasado. A ver, ¿por qué gozamos los argentinos de tranquilidad institucional durante estos 35 años de democracia con los distintos gobiernos que atravesamos? Desde Alfonsín, Menem. ¿Por qué en general tuvimos? Bueno, porque hubo consensos en la política, hubo un pacto democrático. Como parte de ese pacto democrático hubo dos leyes fundamentales que se votaron prácticamente por unanimidad en el Congreso en su momento. Una fue la de Defensa Nacional y otra fue la de Seguridad Interior. Sí. Y esas leyes precisaban con mucha claridad cuál era el rol de cada una de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, establecía y establece, porque esa todavía es la ley que está vigente, la prohibición absoluta y taxativa de intervenir en los asuntos internos de la nación. Bueno, eso es lo que ahora se va a violentar con esta llamada Fuerza de Intervención Rápida. Esa es una exigencia de los Estados Unidos, del Comando Sur de los Estados Unidos. Cuando desapareció el famoso cuco del comunismo, que fue el cuento con el cual inventaron las dictaduras militares al amparo de las llamadas de seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional, en Estados Unidos empezaron a inventar un nuevo enemigo, nuevos enemigos, y entre esos nuevos enemigos empezaron a inventar la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo. ¿Qué está haciendo el gobierno de Macri? Alineándose con esa teoría de los nuevos enemigos,
y generando este tipo de circunstancias de las que estamos hablando. Leopoldo, lo traigo otra vez al plano de algunas cuestiones muy internas y sobre todo declaraciones. Hugo Moyano dijo hace muy poquito al gobierno que queda poco tiempo. ¿Usted lo comparte o discrepa con esto? No, yo creo que a ver, yo no voy a ser exégeta de Moyano ni voy a interpretar lo que quiso decir. Ahora, lo que sí me parece a mí es que lo que quiso sostener más o menos va en línea con lo que también dijo el doctor Zaffaroni. Exacto. En el sentido de que al gobierno le queda poco políticamente hablando, no desde el punto de vista institucional. Le queda poco aire político, le queda poco margen en términos de su credibilidad, que se ha perdido absolutamente. Ya en la Argentina nadie cree en los brotes verdes, en un futuro más promisorio. Se le acorta el tiempo político, cosa que yo en ese sentido comparto, porque creo que, por ejemplo, a partir del debate de la ley previsional, hubo un punto de quiebre en la sociedad. Yo creo que a partir de allí a mucha gente se le cayó la venda de los ojos y definitivamente se dio cuenta de que este no es ni siquiera un gobierno de ricos, sino un gobierno para muy ricos. Y a partir de ese momento yo creo que el gobierno ha perdido, además lo dicen todas las encuestas, no tampoco estamos inventando nada, que ha perdido muchísimo de oxígeno político y está cayendo en picada, pero eso no significa promover que el gobierno se vaya antes del momento en el que se tiene que ir, que todos aspiramos efectivamente se vaya en el 2019. Leopoldo, le hago la última mía y le agradecemos muchísimo su amabilidad. Otra declaración, pero sobre todo el reacomodamiento que está sucediendo en el peronismo, ¿no? Alberto Fernández, que se reunió con Cristina, manifestó: con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede. ¿Qué opina usted? Y bueno, si no alcanza hay que ayudarla y ponerle el 5 o 6% que le falta para que pueda ganar en primera vuelta. A ver, cada declaración se puede interpretar como se quiera. A mí me parece que no son declaraciones felices en este momento. La gente quiere que nos unamos, pero para defenderla. Que nos unamos como nos unimos el otro día, precisamente en la ley de reforma previsional. Fíjese usted, nosotros, los diputados de Unidad Ciudadana, somos nada más que 65. Bueno, nada más, es un número. Es un número. Pero, ¿cuántos votaron en contra de la ley? 117. Eso es la manera de unirse. Unirse en la calle, unirse en la acción, unirse en las movilizaciones populares, unirse en el reclamo, unirnos ahora en esta marcha de los trabajadores del 21. No te unen las fotos, porque además las fotos generan vanidades personales y empiezan cada uno a dar su propia interpretación y se dicen cosas como, por ejemplo, esta que me parece que es una verdad de perogrullo, pero que no agrega nada, porque algunos dirán, bueno, Alberto Fernández está disminuyendo el valor de Cristina. Otros podemos decir, sí, efectivamente es la dirigente política que claramente se distancia de todo el resto y lidera, y entonces la puedo interpretar como yo dije recién. Bueno, si no alcanza, pues hagamos un esfuerzo para que el 37-38% de piso de votos que ella tiene, que no tiene nadie de la oposición, para alcanzar el 45%, le tenemos que agregar un 5-6, desprendámonos de prejuicios y ayudémosla a que alcance ese nivel de voto. Entonces, pero no es la discusión del momento. La discusión del momento es unirnos en la acción y unirnos en un programa para decir claramente cómo vamos a reemplazar a la derecha en el gobierno del 2019 y qué vamos a hacer con la Argentina que nos van a dejar, que no va a ser una Argentina fácil. Leopoldo, te agradecemos la comunicación. Un abrazo. Pasaba entonces el diputado nacional Leopoldo Moró. Clarito, como siempre. Gracias. 1 menos 20, ya nos quedan 20 minutos de programa nada más para seguir hablando de este tema que nos preocupa y mucho. Vamos a hablar ahora con... ahora tenemos a la nena, con la diputada nacional
en este caso del Frente Renovador, Cecilia Moró. Cecilia, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Cecilia, ¿estás enterada de que el gobierno tiene la intención de modificar la Ley de Seguridad Interior y que va a crear una fuerza especial como de ataque, como de asalto rápido que integrarían las Fuerzas Armadas? ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, Sí. la verdad es que quiero ver de qué se trata el proyecto y digo, tiran estas bombas, ¿no? Durán Barba hace unas horas hablando de la pena de muerte, sabiendo que es un tema que genera controversia y crispación en la sociedad argentina. Sí. La ministra Bullrich, que está acostumbrada a cometer excesos en todo sentido, planteando el tema de la nueva doctrina policial, Chocobar. Me parece que hay que ver de qué están hablando, porque hay mucho título de bengala y después, bueno, pero lo que creo sí que hay un intento, me parece, digamos, de disciplinar a la sociedad, digamos, en el sentido de que, digamos, todo ajuste Sí. lleva disciplinamiento, ¿no? Y además creo que hay un intento de recuperar esa cosa que la teoría de Rucau, metamos vale y después vemos, ¿no es cierto? Claro. Y en ese sentido me parece que hay que tener mucho cuidado, sobre todo, digamos, teniendo en cuenta quién es la ministra de Seguridad, ¿no? Sí. Vos decís entonces que es para desviar todo lo que tiene que ver con el ajuste y con el caso Triaca. Hablándote específicamente del caso Triaca, ¿por qué crees que el ministro todavía no renunció? Porque representa lo mismo que Macri, porque en realidad el ministro Triaca es un empleado de Macri, y el que le debería pedir la renuncia y un paso al costado Macri. Lo que pasa es que tienen la misma esencia, la misma matriz de funcionamiento. A ver, cuando digamos, nosotros hemos pedido hace unos días públicamente, y estamos, por ahí la gente no sabe, pero el Congreso está cerrado porque Cambiemos no quiere convocar a sesiones extraordinarias. Sí convocó, a ver, la Constitución prevé que el periodo de sesiones ordinarias establece que es a partir del 1 de marzo. Sí. En enero y febrero, cosa que además está mal, porque digamos, ¿por qué el Congreso va a estar todos los meses, 2 meses cerrado cuando todos los trabajadores tienen 15 días de vacaciones? Claro. Entonces digo, en esta etapa nosotros necesitamos que el Ejecutivo pida las sesiones. Nosotros hemos adelantado y hemos pedido públicamente, y lo vamos a hacer formalmente cuando se habilite el periodo de sesiones, una interpelación al ministro, ¿no es cierto? Sí. Porque la verdad es que digo, este tema de Triaca, que después quisieron hacerlo de los familiares, que además demostró, digamos, la cantidad de familiares que tenían dentro del gobierno, no solo Triaca, sino todos los demás. Sí, igual renunciaron 12 nada más, Sí, por eso digo, no se resuelve de ninguna manera con eso, digamos. Acá hay un problema que es más de fondo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un ministro que, digamos, además de insultar a una mujer, además de, digamos, de tener gente trabajando en negro, además de utilizar un gremio como que decían que venían a sanear y que además necesitaba ser saneado para hacer política, porque terminaron haciendo más de lo mismo. Además de todo eso, es un ministro ineficiente, digamos, no generó una sola política de empleo, una sola política de empleo juvenil. Digamos, la verdad es que Macri tiene que replantearse el equipo, porque el equipo no para hacer macanas, ¿no es cierto?, digamos, y nos lleva a una situación cada vez más compleja desde lo social. Y todo apunta a que siguen para ese lado, ¿no es cierto? Sí. Se reduce la cantidad de empleo, aumentan tarifas. La verdad es que quieren reducir paritarias, ponerle techo a las paritarias. A mí me parece que hay una matriz común, ¿no? Te saco de tema y te meto en la cuestión interna, Cecilia. Sí. Alberto Fernández, viste que dijo que con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede, y que hoy, en el día de hoy, va a haber una reunión para a ver si se puede reunificar el peronismo. ¿Cómo ve eso el Frente Renovador, y en qué posición dejaría esta unión, la alianza que ustedes tienen con Margarita Stolbizer? Mira, justo recién Margarita estuvo con nosotros en la actividad que hicimos con Sergio
en el INPI y los otros legisladores del Frente Renovador. La verdad que nuestra alianza con Margarita está sólida, está consolidada, digamos, no pasó por un cargo, por otro, digamos. De hecho, Margarita, cuando tomó la decisión de ser segunda candidata a senadora, sabía previamente que iba a ser senadora, digamos. El hecho del GEN no tiene diputados nacionales hoy que entraron en esta elección. Digo, me parece que realmente tomó una decisión honesta. En cuanto a las declaraciones de Alberto Fernández, la verdad Alberto Fernández, nuestra persona, es un de la televisión y no tengo en claro qué representa ni a quién representa. O sea, me es muy difícil, digamos, valorarlas porque, digamos, en general uno sabe cuando habla o discute de política con otra persona con quién habla o de qué estamos hablando o qué intereses representa, y con este señor realmente no lo tengo claro. Sí creo que es necesario un llamado, me parece, a la cordura y a una mesa de diálogo en el Parlamento que le ponga límites y además que le intente marcar agenda al gobierno. Me parece que en esto tenemos que construir todas las fuerzas de la oposición, todos aquellos que quieran, digamos, decir, bueno, hasta acá llegamos. La reforma previsional o el recorte previsional de la reforma demostró que cuando, digamos, la oposición se pone de acuerdo, pese a que el número no lo dio, porque hubo gobernadores que fueron apretados, condicionados, llamarlo como quieras, digamos, y fueron funcionales a ese recorte, me parece que demostró, digamos, que cuando hay intereses superiores, en este caso el salario de los jubilados, nos podemos poner de acuerdo. Y hay que hacer eso. Yo creo que hay que transitar en un camino de agenda común en lo legislativo, que después puede terminar o no en un acuerdo electoral, pero a mí me parece que si no hay un proyecto de país distinto, estamos muy complejos. Alguien que represente, que exprese y que diga lo que le pasa hoy a la gente, sobre todo lo que siente la gente, ¿no? Que es de desazón, angustia, y me parece que hay que recuperar la política, tiene que recuperar ese espacio, romper prejuicios, y obviamente nosotros lo hemos dicho, digamos, no tenemos problema en sentarnos a debatir, y muchas veces incluso fuimos cuestionados por acompañar políticas del gobierno o digamos, proyectos que mandó el gobierno, pese a que los modificamos, los mejoramos. Muchas veces nos decíamos que éramos una oposición hasta si querés funcionar del gobierno. Después el gobierno nos decía que queríamos sacar ventaja cuando, por ejemplo, no acompañamos la ley de despidos. Sí. Nosotros tenemos bien en claro a quién representamos, qué queremos plantear, y en eso no tenemos pruritos para sentarnos a buscar consensos en la Cámara, en la política, con quien tengamos que hacerlo, obviamente mientras no tengan prontuario, ¿no? Cecilia, muchísimas gracias, y seguramente viste cómo es la Argentina, así que en algún otro momento te vamos a estar molestando cuando también para quieran. conocer tu opinión sobre los temas que vayan apareciendo. Que son muchos, que son lamentablemente, muchos. y no buenas noticias. Muy bien, te mando un gran abrazo. Un beso, gracias. Chao. Fue Cecilia Moró, diputada nacional por el Frente Renovador.